Una de las tareas no tan fácil en este mundo es la crianza de los hijos. Tal pareciera que es una tarea sencilla, insignificante y que cualquiera lo puede hacer. Bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia que no es una tarea fácil y que por lo tanto todos aquellos que son padres deberían estar interesados en aprender de Dios a través de su palabra cómo educar, cómo criar a sus hijos. Por eso quiero invitarlos a estudiar este tema que se titula Criando hijos en el Señor. Criando hijos en el Señor. Aquí está la clave del éxito, en el Señor. Y para poder criar hijos en el Señor, vamos a ver en primer lugar que necesita evitar conceptos equivocados. Hay que evitarlos. Todos aquellos conceptos equivocados que ha tenido y que por eso ha fracasado, hay que quitarlos. Esperando que para muchos este tema pueda ser oportuno. ¿Cuál es uno de los conceptos equivocados? Número uno, pensar que puede educar a su manera. La mayoría de los padres dicen, es que usted no me va a venir a decir cómo voy a educar a mis hijos. Son mis hijos y aquí los voy a educar a mi manera, como yo quiera. Y ese es uno de los errores más grandes. Y cuando fracasan, cuando ya no pueden, ahí andan pidiendo ayuda, ahí andan llorando, ahí andan buscando que alguien pueda orientar a sus hijos, pidiendo oraciones porque ya no pueden hacer nada con ellos. ¿Por qué entonces no se dejan ayudar? Y no hay padre perfecto en la tierra. Sin embargo, el Padre Dios, quien nos conoce mejor a nosotros, y que sobre todo fue Él quien diseñó este papel de la familia en la tierra, de los hijos. Él mismo sabe cómo va a funcionar. Y por esa razón quiero invitarlos a que a la luz de la Biblia veamos qué dice la palabra de Dios al respecto de este tema. Cómo los padres van a criar a sus hijos. Y no olvide dónde está la clave del éxito, en el Señor. Así que, en primer lugar, hay que evitar los conceptos equivocados. ¿Y cuál es uno de los conceptos equivocados? Estamos aquí mencionando pensar que pueden educar a su manera. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 4? Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Padres van a criar a sus hijos con qué disciplina y con qué instrucción. Mire lo que dice la palabra de Dios, la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. Esa es la clase de disciplina y de instrucción que ustedes van a dar a sus hijos, porque si no lo hacen, van a fracasar tarde o temprano. Pero si hacen lo que dice la palabra de Dios no se equivoca. Dios es perfecto y Él nos creó y sabe cómo funciona el papel en la familia, el papel de los padres para con sus hijos. Así que este es un concepto muy, pero muy equivocado de muchos padres que quieren educar a su manera. No es correcto. Vemos a la luz de la Biblia que la disciplina y la instrucción que van a utilizar, que sea la que proviene del Señor. Otro concepto equivocado. No querer que sufra como ustedes sufrieron. Hay muchos padres que dicen que por esa razón invierten toda su vida, todo su tiempo trabajando porque no quieren que sus hijos les haga falta lo que a ellos en algún momento no tuvieron en su infancia.
Pero qué concepto tan equivocado, porque el sufrimiento es una materia bien indispensable en la vida del ser humano. Por eso Filipenses capítulo 4, versículo 11 al versículo 12 dice la palabra de Dios: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nótese bien lo que dice el apóstol Pablo. Lo que él está diciendo aquí, dice, no es porque tenga escasez en este momento, pero quiero decirles algo importante. He aprendido, aquí está la clave, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y la pregunta es, ¿los hijos están aprendiendo esta materia? ¿A estar contento en cualquier situación? ¿O ustedes como padres, por tener ese concepto equivocado, están tratando de darle todo lo que ellos quieren, todo lo que ellos piden, con la ideología de que no quieren que sufra como ustedes sufrieron? Si por esa razón ustedes valoran algunas cosas, ahora se dan cuenta de que la vida no es fácil, que no todo lo que se quiere se obtiene, y que sin embargo vamos a aprender una materia importante, que es estar contento en cualquier situación. Hay que saber, dice Pablo, versículo 12, vivir humildemente, y hay que saber vivir con abundancia, estar enseñado en todo y por todo, como para estar con abundancia o como para tener necesidad. Hay que aprender, porque el día que no tengan ellos lo que ellos desean, pensando que la vida es muy fácil porque ustedes como padres le están dando todo lo que piden, todo lo que quieren, el día que ellos no tengan lo que ellos quieren, van a caer en una depresión, van a caer en un desánimo de la vida misma, van a quedar tan destruidos que por esa razón muchos se pierden en los vicios, se pierden en cosas ilícitas con tal de obtener dinero fácil, porque es lo que aprendieron en casa, que todo era fácil. No aprendieron esta materia de el contentamiento en cualquier situación. Aprender que en momentos no habrá abundancia, aprender que en momentos vamos a padecer necesidad, que no todo lo que se quiere se obtiene, y que muchas cosas hay que ganarlo, hay que trabajarlo para que aprendan a valorar. Así que ojalá que aquellos padres que han estado cometiendo este gravísimo error puedan enseñarle a sus hijos esta materia, porque no es posible que sus hijos, a pesar de todo lo que ustedes le están dando, los mejores juguetes, la mejor ropa, todo, no es posible que estén viviendo una vida agria, amargada o amargado, estresado, deprimido, y que ya se quiere morir por no haber conseguido lo que quiere, aun cuando ha tenido muchas cosas, muchas oportunidades que otros niños no han tenido. Y no es posible que sus hijos, teniendo muchas cosas, estén en esa condición por no haber aprendido el contentamiento, cuando otros niños son felices con el tipo de juguete que ellos tienen. Son felices porque han aprendido el contentamiento en cualquier situación. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De los niños? No, ellos no están conscientes en muchas cosas. La culpa es de esos padres que tienen ese concepto equivocado
Y muchos padres orgullosamente dicen, para eso trabajo, para que mis hijos no sufran. Pero después ustedes son los que van a sufrir más estar lidiando con este tipo de hijos que no aprenden a valorar y nunca agradecen nada porque no saben el tema del contentamiento. Bueno, hay que quitar ese concepto. Otro concepto equivocado es consentirlos en todo. Sí, consentirlos en todo. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí hay otro problema grave, muy grave, que los padres están tratando de consentir a sus hijos en todo, según ellos. Pero qué triste es que los padres estén haciendo eso, porque la Biblia ya mencionó, y no se equivoca, que el niño consentido va a avergonzar a su madre. Tarde o temprano lo va a hacer. Muchos padres han sido avergonzados por haber tenido un hijo consentido y que no quisieron disciplinarlos, no quisieron castigarlos, no quisieron hacer lo que el Señor nos va a decir en este segundo punto. Así que para criar hijos en el Señor, en segundo lugar, vamos a ver que hay que instruirlos. Instruyendo al niño en su camino. Ese es un punto muy importante. ¿Quieren ustedes criar hijos en el Señor? Instrúyanlo al niño en su camino. ¿Quieren hacer lo que ustedes quieran? Bueno, después no estén llorando cuando vengan las consecuencias. Pero aquí está la clave, dice la palabra de Dios, Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a ver un ejemplo allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice, recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando Dios había dicho al pueblo de Israel, a sus hijos en aquel entonces, cuando Dios les dijo, ¿saben qué? Los mandamientos que les voy a dar deben de guardarlo en sus corazones, pónganlo en práctica, guárdenlo muy bien, pero no olviden que van a repetirlo a sus hijos, van a enseñar esto a sus hijos y van a estar hablando de los mandamientos de Dios cuando estén en casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Eso significa que aprovechen cada vez las oportunidades que tengan para hablar con sus hijos de temas de la Biblia, de mandamientos del Señor, para que ellos vayan aprendiendo los valores, sobre todo aquellos mandamientos del Señor que nos enseñan a vivir de acuerdo a su voluntad. Pero qué triste es que los padres insisten tanto en que los hijos hagan la tarea, estudien secularmente, pero no así en el Señor, no así con la palabra de Dios. Por esa razón, para aquellos que quieren criar hijos en el Señor, no olvide instruir al niño en su camino, porque hay consecuencia de no instruir con la Biblia. Vamos a ver Jueces capítulo 2, versículo 10. Finalmente, toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que el Señor había hecho por Israel. Versículo 11, así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un Dios falso llamado Baal. Y dice el versículo 12, abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos, y por eso el Señor se enojó con Israel. ¿Creen ustedes que Dios
¿Estará contento con aquellos padres que no enseñaron a sus hijos el camino correcto, el camino de Dios, la palabra, los mandamientos del Señor? Y que es la razón por la cual muchos hijos de muchos padres creyentes, cristianos, no están en la iglesia, no están siguiendo al Señor. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que están adorando a dioses falsos. ¿Por qué están adorando a dioses falsos muchos hijos de muchos padres creyentes? Porque no instruyeron al niño en su camino, no enseñaron temas de la Biblia, fueron tan exigentes en otros temas seculares, materiales, pero no así con la palabra de Dios. Inclusive, hay muchos padres que tienen todavía a sus hijos pequeños, pero no los llevan a las reuniones de la iglesia porque dicen, es que no quieren ir. Y es que se enojan mucho. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 5 años, tiene 6 años, tiene 9 años. ¿Cómo es posible que ustedes padres obligan a sus hijos que vayan a la escuela, al estudio secular, aun cuando ellos no quieren ir? Y que ustedes no puedan exigir que vayan a las reuniones en algo que les va a ayudar para oír la palabra de Dios, cosa que muchas veces ustedes descuidan en casa, porque si no están estudiando en casa primordialmente y no los llevan a las reuniones de la iglesia, la pregunta es, ¿cuándo están oyendo la palabra de Dios estos niños? ¿Cuándo? ¿En qué se están alimentando? ¿De qué? La instrucción está basada en qué. Si usted no aprovecha la oportunidad, el mundo le enseñará las cosas malas. El pecado no perdona a nadie. La tentación que el enemigo está propagando en el mundo no perdona. Él se va a encargar de enseñarle a través de aquellas gentes, personas que están ya viviendo una vida desagradable en pos de Satanás, que servirán de instrumentos para enseñarle a sus hijos el camino de la maldad, porque usted no lo está haciendo. Así que, ¿cuáles son los beneficios por instruir con la Biblia? Anímese a tomar en serio el consejo de parte de nuestro Dios, porque este no es una opinión de parte de un servidor. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a los beneficios? Segunda de Timoteo 3:15 dice, desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que este personaje, conocido como Timoteo, desde niño conocía las Sagradas Escrituras. Y dice la Biblia que ese conocimiento de las Sagradas Escrituras le ayudaron, le dieron sabiduría para un tema tan importante que es la salvación a través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo supo este joven Timoteo que es bien importante venir a Jesucristo, seguir el camino del Señor, aprender de los mandamientos del Señor, hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es que él pudo saber que este tema es tan importante para la salvación? Bueno, porque dice la Biblia que desde niño conocía las Sagradas Escrituras. ¿Cómo espera un padre hoy que su hijo se convierta a Cristo, siga el camino de Cristo, si no ha sido instruido en el camino del Señor o en el Señor? ¿Cómo espera que Dios haga un milagro? Hay padres que están pidiendo oraciones y no digo que está mal pedir oraciones, pero muchas veces cuando se pide oraciones tenemos que incluir en la oración diciéndole que Dios ayude a que estas personas o a que estos padres puedan enseñar a sus hijos, porque muchos padres están descuidando este tema tan importante. Por esa razón, vamos a ver también que
la Biblia dice, 2 Timoteo 1:5, que la madre y la abuela formaron parte fundamental en la crianza de este niño llamado Timoteo. Dice la Biblia, recuerdo tu fe sincera como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu madre Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. Pablo enfatiza quiénes pudieron ayudar a Timoteo en su crecimiento, en su crianza, instruyéndolo en el camino correcto, en el Señor. Su madre y su abuela. Pero ¿qué hacen las abuelas hoy? ¿Qué hacen las madres que pasan más tiempo con los niños? ¿Qué están enseñando a los hijos, a los nietos? ¿Qué están enseñando las abuelas? Bueno, esperando que tomen en serio, porque quienes van a sufrir las consecuencias son ustedes mismos como padres. Otro de los beneficios que vamos a ver es que Timoteo, aquel niño que creció con una educación bien importante en el Señor, instrucciones que fueron basadas en las sagradas escrituras, dice la Biblia, Hechos 16:1, y vamos a estar leyendo el versículo 2, que dice aquí que Pablo después llegó a Derbe y a Listra, y que había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Alguien pudo haber pensado que, es que a lo mejor Timoteo fue hijo de uno de los apóstoles, o un hijo de los ancianos, o un hijo de los predicadores, y que por ende, por esa razón tenía mucho conocimiento. No, la Biblia no declara que su padre haya sido creyente, nada más dice que su madre era creyente. Sin embargo, la madre, a pesar de eso, estuvo enseñando a Timoteo desde su niñez, el cual ayudó para que él tomara su propia decisión cuando fuese joven, el convertirse a Cristo. Y por eso es que encontramos en Hechos 16 ese niño convertido en joven, y este joven ahora convertido en discípulo de Cristo. Un discípulo. Verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los hermanos eran quienes hablaban muy bien de este joven, pero un joven que no fue convertido a Cristo milagrosamente, sino por los principios que éste traía en la educación basado en las Sagradas Escrituras. Por esa razón, ¿cómo esperan ustedes, padres, que sus hijos se conviertan al Señor si no han recibido ninguna instrucción de parte de ustedes basado en las Sagradas Escrituras? Ojalá tenga la oportunidad de hacerlo. Y no es que ya sus hijos estén totalmente extraviados fuera del camino del Señor, porque usted como padre, usted como madre, no tomó en cuenta el consejo de Dios, porque siempre tuvo conceptos equivocados. Pero si aún están en vida, como le he dicho a muchos padres, siga hablando, no se canse, aunque ellos se enojen. No les tenga miedo, porque muchos padres dicen, es que no le puedo decir nada porque me regañan, se enojan. No les tenga miedo. Hábleles de Cristo. Hábleles con el ejemplo y con la palabra de Dios. Porque qué bonito sería que hablen muy bien de sus hijos y que los hermanos den buen testimonio de ellos, o mucha gente dé buen testimonio de ellos. Porque qué vergonzoso y qué triste y lamentable es cuando están hablando de sus hijos, pero no por lo bueno que hace, sino por los males, por los pecados, por las injusticias y por tanta perversión que están haciendo, por no haberle enseñado el camino del Señor. ¿Eso quiere para sus hijos?
Como dijo alguien, si piensan ponerle nombres bíblicos a sus hijos, por lo menos edúquenlos correctamente, porque no se escucha bien cuando dicen allá Pablo, allá Pedro, allá Juan andan bebiendo alcohol, fumando, drogándose. Por esa razón es importante que todo padre aprenda a criar a sus hijos en el Señor. Y esto incluye instruirlos en su camino, instruirlos con el mejor conjunto de libros que existe, que es la Biblia, la palabra de Dios. Porque ahí está la guía infalible, confiable, que nos enseña en todas las áreas de nuestra vida. Segunda de Timoteo 4:5 vemos que este niño no solo se convirtió en joven, luego siendo joven se convierte en discípulo y luego siendo discípulo vemos según aquí la segunda carta a Timoteo 4:5 donde Pablo le dice a este joven directamente, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿A cuántos padres que están escuchando esta lección les gustaría que sus hijos pudiesen estar sirviendo al Señor en la obra del ministerio, haciendo algo por la obra del Señor, involucrados en asuntos espirituales, trabajando para Cristo, ya sea como uno de los ancianos de la iglesia, ya sea como un evangelista, como uno de los diáconos o otro oficio que puedan estar ejerciendo, haciendo dentro de la obra del Señor? ¿A cuántos padres les gustaría esto? Pero qué triste cuando los padres prefieren que sus hijos se vayan de la casa por estudios seculares, sin importar que no los van a estar viendo, o que tengan que fallar a las reuniones por estudiar, o tanto sacrificio, dinero que invierten para que se preparen secularmente, pero no así en las cosas espirituales. ¿Están muy lejos de ser cristianos sus hijos? Y muy lejos que puedan servir al Señor en algún oficio. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijas puedan estar casadas con buenos cristianos para que sirvan al Señor? ¿O prefieren que se case con un hombre que con tal que tenga mucho dinero, pero no importa que sea un borracho, que sea un hombre perverso, un hombre injusto y que al final de cuentas termine apartando a su hija de la fe en el Señor? Con tal que tenga dinero, dicen muchos, no importa que pierda su salvación y se vaya al infierno al final de cuentas. ¿Cuántos padres realmente quieren lo mejor para sus hijos? Instruyan al niño en su camino. Y otro punto importante acerca de este tema de criando hijos en el Señor es que es importante entender que esto incluye que hay que disciplinarlos. Disciplinando mientras hay esperanza, porque puede ser demasiado tarde para muchos. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo ahora que hay esperanza, porque muchos padres tienen un concepto equivocado de que, ay, es que si los castigo van a pensar que yo no los quiero, que yo no los amo. El castigo es muestra de amor, porque así como Dios a quien ama lo castiga, lo disciplina, lo azota a todo aquel que recibe por hijo, así también todo padre que ama a su hijo debe disciplinarlo, debe castigarlo. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Críenlos en disciplina. Tiene que haber disciplina.
Pero ¿qué clase de disciplina debe haber en el hogar? La del Señor. No hay otra disciplina que funcione tan efectiva como la del Señor. Esta palabra que vamos a ver aquí, que en nuestro idioma dice disciplina, en la palabra original dice el diccionario, paideia, denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción, de ahí disciplina, corrección. Ahí está esta palabra disciplina que se deriva de esta palabra en el original, en el griego, y que está denotando la formación dada a un niño, porque así fue el plan de Dios, que los padres disciplinen, eduquen, formen a sus hijos, corrijan a sus hijos. Así que si los amas, castígalos. Dice la palabra de Dios, Proverbios 13:24, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Así que si usted tenía un concepto que al disciplinar es falta de amor, está también equivocado. Y muy equivocado. Porque la Biblia dice que toda persona que no emplea la vara de disciplina es porque realmente odia a su hijo, porque lo quiere ver mal, porque en el futuro va a ver los resultados, que se va a perder. Es que usted en verdad está odiando a su hijo al no disciplinarlo. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Acaso Dios nuestro Padre no disciplina, no castiga? ¿No nos da en ocasiones los azotes cuando es necesario? Claro que sí, eso dice la Biblia. ¿Y lo hace por qué? ¿Porque nos odia o porque nos ama? ¿Qué dice la palabra? Lo hace porque nos ama, así como un padre que quiere a su hijo. Pero si no lo quiere, entonces por eso no lo disciplina. Y no importa que tenga un concepto equivocado, la verdad de Dios es esa. Usted odia a su hijo porque no lo está disciplinando. Y la disciplina que vamos a estar aquí enfatizando en este tema está basada en la palabra de Dios. Castiga según la recomendación bíblica. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Lo vas a castigar con qué? ¿Cuál es el objeto, el instrumento que vamos o que todo padre debe utilizar para corregir al muchacho? Bueno, esta es una recomendación y una buena recomendación, porque este no va a fracturar los huesos del niño, porque tampoco estamos hablando de un palo de escoba, sino estamos hablando de una vara que todos pueden entender que hay que extraer una varita, cortarle ahí los tallos, las hojas, y dependiendo la edad, usted puede corregir al muchacho, corregir al niño en su camino. Dice el versículo 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Quieren que este muchacho crezca con sabiduría? No solamente la instrucción verbal es suficiente. Si no es necesario, el castigo, la corrección.
Y la recomendación dada por Dios aquí es que utilicen una vara. ¿Y cuáles son aquellos beneficios por castigar conforme al Señor y no a su manera? Porque muchos padres dicen, nada más que me canse va a ver que voy a castigarlo. Y ahí están esperando que se enojen, y cuando ya están muy, pero muy enojados, actúan agresivamente de una forma abusiva o abusivo que terminan destruyendo al niño, afectándolo más en lugar de disciplinar. No espere estar enojado. Castíguelo mientras hay esperanza, en el tiempo oportuno, en su momento. Y no esté contando hasta 3, porque hay quienes están contando a la 1, 1:30, 2, 12, hasta están prolongando el tiempo. No, dele en el momento oportuno y va a ver los beneficios por castigar conforme al Señor. Proverbios 17:21 dice, qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. Eso dice la palabra de Dios en esta versión. TLA. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría. ¿Qué padre está alegre por ser el padre de un tonto? Pero eso es producto, eso es consecuencia de que no lo instruyeron en el camino. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y vivirás en paz. Te sentirás orgulloso de él. Nótese bien. Corrige a tu hijo y vivirás en paz. Te sentirás orgulloso. Hebreos 12:11. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser, porque ninguna disciplina es causa de gozo. Claro que ningún padre se deleita, se goza cuando está corrigiendo. Hay muchas madres que están pegándole a sus hijos y lloran más ellas que los hijos que están recibiendo los azotes, las varas. Pero vale la pena hacerlo, porque después vendrán los buenos resultados. Van a tener alegría, van a tener paz, van a sentirse orgullosos de ellos, pero qué triste que muchas madres ya no duermen por la preocupación excesiva por aquellos, por sus hijos que están viviendo una vida desordenada y saben que en cualquier momento pueden recibir una mala noticia. Y que lo más triste, van a morir sin Cristo y perderán la salvación absolutamente y toda oportunidad de salvarse. Y les espera el infierno. No solamente será un tormento para ellos, sino también para aquellos padres que están lidiando con esto. Pero todo por no criar hijos en el Señor. Así que deseando que los padres que están escuchando este tema puedan ser humildes en aceptar que están haciendo mal si tienen conceptos equivocados. Ser humildes en dejarse enseñar y decir que basta ya con estar corrigiendo a su manera y que en lugar de eso harán lo que Dios demanda a través de su palabra. En ser humildes para iniciar hoy, mañana puede ser tarde. Así que padres que aún tienen oportunidad, háganlo. Si aún sus hijos están viviendo en casa, no importa la edad que tenga, pueden empezar a corregir desde este momento. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a todos, sobre todo a los padres que tienen este trabajo tan grande, que no es tan fácil, pero con la ayuda de Dios y su palabra podrán educar, corregir a sus hijos mientras hay esperanza. Que Dios le bendiga y le ayude.